iglesia y la política. A ver, repasemos la raíz etimológica de la palabra política. Política se desprende de la palabra griega polis, que significa ciudad o estado. En la antigua Grecia, la polis era la unidad básica de gobierno y la política era el arte de gobernar esa polis. La palabra política ha llegado a tener un significado más amplio en los tiempos modernos. Y ahora se refiere al arte de gobernar cualquier grupo de personas, ya sea una ciudad o un país o una organización. Traigamos a colación las ideas de uno de los filósofos que, dada la profundidad y apego de sus ideas a la naturaleza social de la humanidad, aún hoy en día tienen bastante relevancia y son muy tomados en cuenta por los eruditos en la materia de la política. Hablo de Aristóteles, quien creía que la política es la forma más elevada de actividad humana y que el objetivo de la política es crear una sociedad justa y virtuosa. Argumentó que los humanos son animales políticos por naturaleza y que solo podemos alcanzar nuestro máximo potencial viviendo en una comunidad política. El concepto de política de Aristóteles se basa en la idea de que esa polis, que es la palabra griega para ciudad o estado, la polis es una comunidad autónoma de ciudadanos libres e iguales, que están unidos por el objetivo común de vivir una vida buena. Aristóteles creía que la polis es el mejor ambiente para que los humanos desarrollen sus virtudes y alcancen la felicidad. Aristóteles identificó 3 elementos clave de un buen sistema político: la virtud, la justicia y la libertad. Sostuvo que un buen sistema político debe basarse en la virtud de sus ciudadanos, quienes deben estar dispuestos a anteponer el bien común a sus propias ideas e intereses. También creía que un buen sistema político debe ser justo, lo que significa que debe distribuir el poder y los recursos de manera justa también. Finalmente consideró que un buen sistema político debe ser libre, lo que significa que los ciudadanos deben tener derecho a participar en el gobierno y expresar sus opiniones. Ahora bien, la iglesia se debe a la humanidad. La iglesia no tiene acepción de personas y por lo tanto no la tiene respecto de sus ideas, de su manera de pensar, de cada individuo, por supuesto. No tiene acepción de nacionalidades, de género, de raza, de condición, de cualquier naturaleza, etc. Precisamente porque el bien que cada humano, hijo de Dios, pueda procurar a otro humano no debe depender de su condición de bondad o de maldad particular. San Mateo capítulo 5, versos del 44 al 48. Pueden referirse a estos versículos para razonarlos y les conmino a que lean el capítulo completo, 5, del Evangelio según San Mateo. Es verdaderamente hermoso. Además, en las Sagradas Escrituras pueden leer Romanos capítulo 13, versos del 1 al 7. En este encontrarán que debemos someternos a las autoridades gobernantes, porque han sido establecidas por Dios. Naturalmente, eso no significa que debamos seguir ciegamente cada decisión del gobierno, pero sí significa que debemos respetar la autoridad del gobierno y trabajar dentro del sistema para lograr un cambio positivo, siempre que bajo la condicionante de que cuando el gobierno es respetuoso de la Constitución política y todos los estatutos legales, es decir, no transgrede la ley ni abusa de su poder. Luego tenemos la primera carta de Pedro, capítulo 2, versos del 13 al 17. Esta cita nos dice que estemos sujetos al gobierno por causa del Señor. Esto es similar al pasaje de Romanos 13. Pero también agrega el recordatorio de que debemos hacer esto por causa del Señor. Esto significa que no debemos estar motivados por el poder político o la ganancia personal, sino por nuestro amor a Dios y nuestro deseo de seguir sus mandamientos. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, verso 21, en esta cita se le pregunta a Jesús si es lícito pagar impuestos al César. Responde diciendo que debemos dar al César lo que es del César
y a Dios lo que es de Dios. Esto es un recordatorio de que la iglesia debe centrarse en los asuntos espirituales y no en los políticos. Y finalmente tenemos San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 18, verso 36. En esta cita Pilato le pregunta a Jesús si es rey. Jesús responde diciendo que su reino no es de este mundo, lo cual es una declaración de que la iglesia no es una entidad política, sino espiritual. Estos son solo algunos ejemplos de versículos bíblicos que nos muestran de que la iglesia es apolítica. Si bien es cierto de que es importante señalar que existe cierto debate sobre la interpretación de estos versículos y hay cristianos que creen que la iglesia debería involucrarse más en la política, también es cierto que los versículos anteriores proporcionan una base sólida para el argumento de que la iglesia debe centrarse principalmente en los asuntos espirituales y no en los políticos. Si esto es así, ¿por qué han salido algunos dirigentes religiosos queriendo manipular a sus seguidores con ideas parcializadas y arbitrarias? Con calumnias y tergiversando la información, es decir, diciendo mentiras. Si la Sagrada Escritura está tapizada de versículos que condenan la mentira y alaban la verdad, cuando su influencia en sus feligreses no debería trascender de un plan de consejos en cuanto a asumir con discreción, con seriedad, con respeto, con orden, concierto y la debida prudencia sus decisiones y los hechos en los que participen durante los comicios electorales, que de otro modo se revelan como oportunistas, que se valen de la buena voluntad de sus seguidores para sus propios fines y los fines de sus instituciones. En conclusión, la iglesia es apolítica y sin nacionalidad, ya que ésta se debe a la humanidad y no a un país ni ideología determinados. Y el gobierno de Guatemala debe ser laico y sin inclinación religiosa de preferencia alguna. Muchas gracias. Esto es Pongamos los puntos sobre las IES.